Buenos días a todos. Como dijo Andrea, bueno, mi nombre es Daisy Martínez y bueno, agradezco muchísimo la participación de todos ustedes. Voy a hablar principalmente del concepto de la noción de agricultura sostenible adaptada al clima eh, y lo que básicamente nos queremos referir a este concepto es buscar soluciones integradas de manera que nosotros podamos proveer herramientas, tecnologías, prácticas a los agricultores para ser resilientes a los efectos y a los impactos del cambio climático y variabilidad climática. Entonces, ¿cómo hacemos esto? TICAF mira tres componentes principales, que son la adaptación, mitigación y seguridad alimentaria en términos de productividad. Nosotros sí tenemos un reto global y es que la población mundial cada vez más va creciendo y se estima en varios estudios que al 2050 vamos a necesitar aumentar nuestra producción agrícola en un 70% con el fin de abastecer la demanda de alimentos que vamos a tener en ese momento. Esto sin contar el cambio climático. Entonces, si nosotros no vemos el sistema alimentario en su conjunto y vemos cómo podemos abordar este reto a nivel global, pues estaremos enfrentando grandes problemas en términos de abastecimiento de alimentos. Es por esto que no solamente vemos los tres componentes por sí solos, sino que vemos todas las sinergias que hay en la relación entre la adaptación al cambio climático y variabilidad climática, pero también mitigación, de manera que cada vez reduzcamos la probabilidad de que los impactos sean mayores en términos climáticos para el sector agropecuario. Todo esto viéndolo de manera que podamos aumentar la productividad de los cultivos que tenemos ya en el mundo para garantizar el incremento de la seguridad alimentaria en nuestra población. No solamente miramos y abordamos el tema de los efectos en los cambios en el clima a largo plazo, sino también miramos la variabilidad climática que en muchos de nuestros países es lo que más impacto tiene y lo que ya estamos evidenciando. Y esto lo hacemos a través de una adaptación de dos tipos de adaptación. Adaptación incremental, que puede ser el cambio o la modificación en algunas prácticas que ya tenemos en nuestros sistemas productivos, hasta una adaptación transformacional que puede implicar el cambio del sistema productivo completo. Todo esto nos lleva a nosotros a buscar mecanismos, tecnologías, enfoques que nos puedan llevar a mayor productividad sin afectar el medio ambiente, siendo sostenibles y que nos pueda garantizar la seguridad alimentaria en la población mundial. Entonces, ¿qué es agricultura sostenible adaptada al clima? Es aquella agricultura en la cual, de forma sostenible, como ya lo mencionaba, podemos aumentar productividad, mejorando la resiliencia, reduciendo y en algunos casos eliminando las emisiones de gases de efecto invernadero, siempre buscando alcanzar, incrementar la seguridad alimentaria de la población, pero al mismo tiempo lograr el desarrollo agrícola de nuestros países. Este concepto lo desarrolló la FAO, en inglés el concepto es el de Climate Smart Agriculture, y busca tener básicamente estos tres componentes: productividad, adaptación y mitigación. Ahora, ya en términos de lo que CICAF se está haciendo en América Latina, nosotros hemos pasado desde el año pasado por una transición a una fase 2 de este programa de investigación del CGIAR, en donde estamos buscando responder cada vez más a las prioridades, a las necesidades del sector agropecuario de nuestra región. Y a raíz de esto se desarrolló una convocatoria en donde diferentes centros de investigación del CGIAR, junto con sus socios claves en la región, presentaron unos proyectos en los cuales no solamente estamos buscando obtener productos científicos de alta calidad, sino que estos sean utilizados por los actores objetivos que estamos
a los que estamos apuntando y que logren satisfacer las necesidades y abarcar las prioridades de cada uno de estos actores. Algunos de estos proyectos los voy a mencionar. Básicamente tenemos proyectos en Centroamérica y en América del Sur, principalmente en Colombia y Perú. Aquellos están en diferentes sistemas productivos, unos están relacionados con café, otros con arroz, otros también hacen referencia a los productos básicos y básicamente en los Andes estamos trabajando en cinco proyectos. El primero es el sistema de manejo por sitio específico en arroz basado en el clima en Colombia, Perú y Nicaragua. Y lo que se busca a través de este proyecto es básicamente utilizar las bases de datos disponibles que hay en los diferentes países sobre el cultivo de arroz, de manera que se puedan determinar tendencias en términos de producción, rendimientos, etcétera, y luego vincular esta información climática para realizar recomendaciones que nos permitan reducir pérdidas por eventos climáticos y aprovechar también los ciclos relevantes para el cultivo y por fin mejorar los rendimientos. Por otra parte, tenemos el proyecto de plataforma de evaluación de prácticas de agricultura sostenible adaptada al clima. Esto lo estamos realizando en 3 sitios priorizados para América Latina, que son Trifinio, Nicaragua en Centroamérica y en Colombia acá en el Cauca. Lo que estamos haciendo es generar esta plataforma de manera que se pueda determinar cuáles son las prácticas que se pueden aplicar de acuerdo al contexto de las comunidades locales y que de verdad están contribuyendo a aumentar su productividad, asegurando la alimentación básica, pero también generando algún tipo de ingresos de manera que pueda ser prácticas sostenibles a lo largo del tiempo. También el tema de servicios de extensión en América Latina es algo que nos interesa muchísimo y para esto estamos desarrollando en una etapa inicial un estado del arte sobre la evolución de los servicios de extensión en América Latina, tratando de sacar puntos claves y casos de estudio puntual para ver cómo a través de la agricultura sostenible adaptada al clima podemos contribuir al fortalecimiento de estos servicios de extensión en la región. Ahorita más adelante les voy a comentar sobre el proyecto de clima y sector agropecuario colombiano. Y sobre el marco de priorización, que es lo que Andrea y Miguel les van a comentar. De la agricultura sostenible adaptada al clima, y uno de estos perfiles de América Latina y el Caribe que se realizaron en conjunto con el Banco Mundial, CIAC y CATIE, en donde se presentan las diferentes prioridades para los países y los actores interesados para lograr sistemas alimentarios más eficientes, efectivos y equitativos tratando de abordar las diferentes dimensiones ambiental, social y económica. Para los Andes, pues se hizo para diferentes países, pero para los países de los Andes se hizo para Colombia y Perú. Otra de las cosas muy interesantes que estamos haciendo acá en Colombia y con miras a poder escalar en otros sitios de Colombia y de la región es el establecimiento de mesas técnicas agroclimáticas. ¿Qué son estas mesas técnicas agroclimáticas? Entonces, nuestra idea es que a nivel local se reúnan aquellos actores clave, aquellas instituciones clave del sector agropecuario, en donde puedan discutir sobre los pronósticos climáticos y modelación agronómica que traemos desde el lado de la ciencia y lo puedan validar con el conocimiento local. Para nosotros es muy importante que todo esto que se genera en términos de investigación
sea interpretado y sea utilizado y combinado con el conocimiento local de cada una de estas, de cada una de las regiones en las que estamos trabajando. Entonces, una vez tenemos esta información, se empiezan a generar discusiones en torno a la información disponible sobre cómo se afectarían los cultivos, qué variedades se deberían sembrar de acuerdo a estos pronósticos que nos traen para los próximos 3 meses, cuándo entonces deberíamos sembrar, si tal vez la fecha de lluvias se espera que se retrase una semana o se adelante, entonces empezar a prepararnos y en términos generales se empieza a discutir con los actores claves a nivel local qué se debería hacer de acuerdo a la información disponible. El resultado de esto son entonces recomendaciones para los agricultores de medidas adaptativas a partir de la combinación del conocimiento local y científico. Estas mesas se están llevando a cabo actualmente en Cauca y en Córdoba, y con el Ministerio de Agricultura de Colombia se empezó también a establecer las mesas en La Guajira y en el sur del Tolima. Por último, les comento sobre el convenio que FIAC está liderando junto con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Este convenio ya tiene 2 años de estar vigente y ahorita está iniciando su segunda fase. Y el objetivo de este convenio básicamente es fortalecer la capacidad del sector en términos de adaptación hacia la variabilidad climática y el cambio climático. Y que desde este convenio se produzcan medidas que permitan tener una agricultura sostenible. Básicamente hacen énfasis en 3 puntos: evitar las pérdidas por variabilidad climática, aprovechar más el clima, dado que no todos los efectos del cambio climático van a ser negativos en todos los cultivos. Y el último es establecer sistemas de producción sostenibles con el medio ambiente de manera que haya una baja huella hídrica y baja huella de carbono. Uno de los principales resultados, para que se lleven una idea del tipo de información que está generando el convenio, es, por ejemplo, que junto con los socios clave del convenio, como Fedearroz, Fenalce y otras instituciones, ya ellos tienen la capacidad de dar recomendaciones con base en pronósticos climáticos analizados y también con la información que tienen de sus cultivos sobre qué tipo de variedad sembrar, por ejemplo, cuáles son las densidades de siembra aptas de acuerdo al recurso hídrico que tendrán disponible, y también en términos de cuál es la fecha óptima para sembrar con el fin de aprovechar variables climáticas como temperaturas y alta radiación que son importantes para el cultivo del arroz. Yo voy a continuar con un proyecto que venimos haciendo hace más de 1 año y que se llama el Marco de Priorización de Inversiones en Agricultura Sostenible Adaptada al Clima, y que surge de varias necesidades que hemos identificado. Primero sería una necesidad de tener inversiones específicas por sitio y por sistemas productivos, tomando en cuenta necesidades y realidades locales. También se necesitan inversiones orientadas a los ejes de la agricultura sostenible adaptada al clima, que son la producción, adaptación y mitigación, que básicamente permiten transversalizar el problema de cambio climático en la planificación agrícola, que va más allá de acciones para la reducción de riesgo de desastres. También hemos identificado la necesidad de proveer fuentes de financiación alternativos que vienen tanto del sector público como del sector privado para hacer posible la implementación y el escalamiento de prácticas y políticas de ASAC. También se necesitan diálogos multiescalas, llamamos diálogos entre varias partes interesadas para dar aliento a soluciones colectivas. Muchas veces, como las decisiones que se toman a nivel más alto no reflejan las realidades locales, mientras que otras veces las acciones que tenemos a nivel local
no están apoyadas por decisiones y políticas a nivel nacional. Y lo que estamos buscando es integrar las prácticas y la toma de decisiones y conectar los niveles de toma de decisiones. El marco de priorización de ASAC es una herramienta que permite evaluar el estado actual de ASAC en países o en regiones específicos y averiguar dónde ir, dónde invertir, dónde la inversión es más efectiva. Lo que estamos haciendo es primero ver qué prácticas se están implementando en sitios y sistemas productivos específicos, o sea, mirar a las prácticas ASAC existentes. Esos pueden ser prácticas que los productores vienen haciendo hace años, como rotación de cultivos, como agricultura de conservación. También estamos mirando a prácticas que se podrían implementar, dadas las condiciones climáticas, de suelo, sociales y económicas. O sea, mirar a las prácticas ASAC promisorias. Y acá, por ejemplo, hablamos de las semillas adaptadas a varias condiciones de temperatura. También estamos evaluando y analizando las instituciones y las políticas que pueden apoyar la implementación o el escalamiento de prácticas y políticas de ASAC. Y finalmente, el objeto general de este proceso es de mirar en qué prácticas podemos invertir primero, cuáles son los puntos de entrada y cuáles serán los costos y beneficios de la implementación de varias prácticas. Para la implementación del marco de priorización, intentamos crear un proceso participativo e integrar varios actores, tanto a nivel nacional, para incrementar el impacto en las políticas públicas, pero también a nivel local para estar más cerca de las realidades locales. También se busca involucrar varios sectores y temas de trabajo, sectores como instituciones gubernamentales, no gubernamentales, asociaciones de productores, academia, institutos de investigación y donantes, y también involucrar más el tema de la agricultura, pero también temas del medio ambiente y de la salud. Como darles un ejemplo muy rápido, en Guatemala estamos trabajando más que todo con el Ministerio de Agricultura y con el desarrollo de una política que apoya a la ASAC, mientras que en Colombia estamos más cerca de las comunidades locales para definir sus planes locales de adaptación. Ahora voy a hablar un poquito sobre las fases del proceso de priorización. Nosotros hemos trabajado, como he dicho, en varios sitios pilotos, en Guatemala, en África, en Mali y ahora en Colombia. Y hemos pensado en 4 fases principales, pero vale la pena mencionar que este proceso es flexible y que debe adaptarse a las necesidades de los usuarios. O sea, eso es un marco muy general y hay como fases que se pueden añadir o quitar del proceso dependiendo de los contextos, de los varios contextos. Eso es un marco teórico. Lo que ustedes ven en la pantalla es un marco teórico que sirve como guía para el análisis y la selección de las prácticas ASAC. En una primera fase hacemos un mapeo de actores y usuarios interesados con quienes se establecen los objetivos conjuntos y los alcances del estudio, como qué sistemas productivos priorizar, qué zonas agroecológicas, etc. En base de conocimiento local y de expertos identificamos prácticas existentes y promisorias relacionadas con el alcance identificado. Y también se hace una selección de indicadores de interés y que son relacionados con la productividad, con la adaptación y con la mitigación. En una segunda fase se hace una validación de esos objetivos e indicadores en unos eventos o en un evento participativo o un tipo de taller donde se busca mirar al listado largo de las prácticas identificadas. Se busca
seleccionar unas 5 áreas prácticas para que luego en una tercera fase proceder con un cálculo de costos y beneficios de estas prácticas de ASAC seleccionadas. En esa tercera fase hemos hecho trabajo de campo para colección de datos económicos, para los indicadores, para el cálculo de costos y beneficios, y se intenta calcular los costos de la implementación de estas prácticas que se han priorizado en el taller. En una cuarta fase también se llega a un proceso participativo donde se discuten los varios resultados del análisis costo-beneficio. Se tratan de identificar varias barreras y oportunidades con los participantes, y en base de estos se busca crear portafolios de inversión en prácticas ASAC. Esa será una presentación muy breve del proceso, y estamos abiertos a cualquier pregunta. Es un proceso que se puede volver complejo, pero que también estamos tratando de facilitar la implementación con unas guías para la implementación del marco de priorización. Y estamos trabajando en unos 4 volúmenes son prácticamente guías de trabajo, donde se explica el proceso más en detalle y donde se encuentran como las lecciones aprendidas de los varios pilotos que estamos haciendo. Y ahora le voy a dar la palabra a Miguel, que va a hablar más específico sobre la implementación de este proceso en Cauca. Bueno, buenos días a todos. Yo les quisiera hablar, como decía Andrea, un caso más particular de la implementación de este marco metodológico en una región, en una cuenca que se llama Río Las Piedras, en el Cauca, al sur de Colombia. El objetivo de implementar esta metodología es fortalecer las capacidades en la toma de decisiones y validación de prácticas frente al cambio climático de pequeños agricultores, comunidades indígenas y otros actores involucrados a escala local. La idea es que se integre el marco de priorización ASAC con el conocimiento ancestral y técnico en relación con los pilares ASAC dentro de los procesos que ya se están llevando en marcha en la cuenca, y en los diferentes proyectos que SICAPS y otras instituciones vienen adelantando en esta región. Entonces se identifican 4 objetivos generales. El primero sería validar las prácticas agropecuarias actualmente implementadas por las comunidades a través del uso del marco de priorización. Como se venía comentando, ya se han iniciado esfuerzos, se han reconocido medidas de adaptación que los agricultores pueden tomar, pero la idea es, digamos, dentro de ese proceso tener una herramienta o un marco que permita sustentar con otros criterios esas decisiones. Entonces ahí se pasa al fortalecimiento de la toma de decisiones de actores locales a través del marco de integración. Como muchas veces hace falta, digamos, articular en torno a las prácticas los beneficios sociales, económicos, ambientales. Entonces la idea es introducir criterios para que, digamos, los esfuerzos no sean tan dispersos y puedan canalizarse o enfocarse de una manera más apropiada. Entonces, que los sectores puedan tomar una decisión, digamos, más informada y más consciente de los beneficios que pueden generar las medidas que ellos implementan. Por otra parte, está la generación de portafolios de inversión en prácticas ASAC. Como decía Andrea, es el producto final, digamos, del marco de priorización. La idea es que con esto se puedan buscar formas o vías de canalizar recursos, o digamos de entrar con otros socios o instituciones que potencialmente puedan financiar alguna iniciativa en el marco de la SAC, para aterrizar, digamos, estos conjuntos de práctica. Y un objetivo cuarto final, más enfocado hacia nosotros, hacia los que, digamos, estamos planteando el marco metodológico, que es ver cómo a escala local
se están adaptando los procesos y métodos que tiene la herramienta. Es decir, nosotros veíamos al principio, como mostraba Andrea, 4 fases. La idea es ver a escala local, cuando se tiene otro contexto ya muy particular y específico, cómo pueden cambiar esas fases, si se pueden fusionar o interrelacionar de alguna otra forma, modificarlas, y pues ver también dentro de esas fases qué métodos y qué actividades pueden crearse o suprimirse de acuerdo a las necesidades del usuario. Entonces, la idea es pues definir también, encontrar qué otros actores están participando, cómo pueden llegar a definir un portafolio de medidas. En fin, la idea es conocer qué tanto varía ese método que se planteó, por ejemplo, para Guatemala, que también se ha trabajado para otros países como Mali. Entonces, es ver cómo se reenfoca esta metodología. Bueno, en el caso del Cauca, caso particular de la cuenca del río Las Piedras, es una cuenca ubicada al nororiente de la ciudad de Popayán, en el departamento del Cauca. Está en el flanco occidental de la cordillera central de los Andes. Estamos hablando de aproximadamente 6.000 hectáreas pues, que abarca la cuenca, y una altitud entre 1.900 y 3.800 metros sobre el nivel del mar. Esto pues comprende una serie de ecosistemas como páramos, subpáramos, bosques andinos, altoandinos. Entonces una gama de ecosistemas que genera una serie de beneficios muy importantes para la región, como son el abastecimiento de agua a Popayán, que es como la capital de este departamento. También es una zona importante como amortiguamiento a un parque nacional natural, que es del Puracé, y también pues por su importancia agropecuaria dentro del país. Bueno, se comprenden los municipios de Popayán, Totoró y Puracé, y otras subcuencas, otros ríos, en los que se centra una influencia de aproximadamente 25 municipios en 25 áreas. Siguiente. Gracias. Bueno, ¿quiénes están trabajando en torno a esta iniciativa? La idea es, uno, pues los agricultores, asociaciones campesinas y cabildos indígenas. Más o menos para el cabildos indígenas tenemos tres principales, que son Quintana, Puracé y Poblazón. Asociaciones campesinas ya constituidas en la región como Azocampo, Azufro Quintana y Arpam. Entonces ya con ellos pues como base, como primer eslabón, se pasará también a las juntas de acción comunal. En este caso se identificaron las del Hogar y Pisoje Alto. También estarán colaborando autoridades locales como las administraciones municipales de Puracé, Totoró y Popayán, y se relacionará pues con otras actividades, como lo mencionaba Daisy, de las mesas técnicas agroclimáticas, que pues está ya compuesta por diferentes instituciones públicas, secretarías, universidades, ONGs. Entonces digamos que la idea es como agrupar y poder tener en la generación de estas prácticas priorizadas diferentes puntos de vista para construir algo que le pueda servir, digamos, al primer eslabón que mencionaba. También la idea es poder generar potenciales lazos de trabajo con otras instituciones. En este caso sería pues la alcaldía de Popayán, la de Puracé, y pues con corporaciones como la Autónoma Regional del Cauca. Estos más o menos son como los actores que están involucrados en el proceso. Y bueno, ya entramos a ver cómo se priorizan las prácticas ASAC. Digamos que vamos a ir paso por paso por las fases que mencionaba Andrea. En realidad hemos llegado hasta la primera fase. Como decía, es una iniciativa que hasta ahora está empezando, lleva lo que va corrido este año, y pues bueno, estamos en ese proceso. Entonces en la primera fase, que involucra a la Fundación Río Piedras, que es como como el impulsador de la iniciativa ya en el contexto regional, ¿cierto? Que trabaja con los líderes comunitarios y pues demás organizaciones, y con el apoyo pues de nosotros, CIAD, CICAPS, en la aplicación de la metodología. Entonces la idea es definir ese alcance del proyecto. El alcance está relacionado con diferentes puntos de vista, como en este caso el inventario de resultados o información previa, es decir, qué información de todos los proyectos que se han venido adelantando podría ser útil en términos de prácticas,
de información complementaria que pueda servir para el desarrollo del marco metodológico. Otra es las zonas de estudio, pues como las que mencionábamos anteriormente. ¿Qué sistemas productivos son importantes para la seguridad alimentaria? Se han identificado básicamente tres, que es maíz, frijol y papa, pero se incluyen, digamos, por las condiciones de los agricultores y pues por el tipo de sistemas productivos, otros misceláneos que incluyen productores de hortalizas, hierbas aromáticas, ornamentales y también en una menor medida el sistema de ganadería, principalmente bovino de doble propósito. Entonces, ese alcance también incluye la definición de unos indicadores ASAC, que pues no los vamos a abordar justo en este momento, pero pues más adelante podemos ampliar la información. Son indicadores que buscan evaluar el efecto de una práctica como resultado de la implementación, el efecto en los pilares ASAC como resultado de la implementación de una práctica. Entonces, la idea es seleccionar qué indicadores necesita la comunidad y realizar una evaluación cualitativa de ellos. Y, pues, finalmente el alcance también comprende la definición de qué son los portafolios, digamos, bajo qué criterios queremos organizar estas prácticas. Por ejemplo, han surgido ideas de portafolios enfocados a la gestión de recursos naturales como el agua, el suelo o la biodiversidad, portafolios para enfrentar riesgos agroclimáticos o en caso, digamos, un portafolio para una época seca del año, por ejemplo, para una época de lluvias. Entonces, como que se pueden organizar esas prácticas en diferentes formas. Bueno, en esta fase 1 también la idea es construir la metodología participativa, construir participativamente la metodología de recolección de datos. Entonces, a escala local, la idea es que también se integre un concepto de investigación-acción participativa, entonces poder recolectar información de los indicadores seleccionados a través de unos diálogos comunitarios que son, digamos, grupos focales, que organizan unos grupos focales y entrevistas semiestructuradas que permitirán el levantamiento de esta información. Entonces, los datos serán colectados por los propios líderes locales de las comunidades campesinas e indígenas, tendrán acompañamiento de la fundación y de nosotros, y pues para ellos organizarán eventos de capacitación y retroalimentación que nos permitan aterrizar esta metodología. Al final de ello, pues el producto sería una lista larga, digamos 20 a 25 prácticas reconocidas como prioritarias para ellos y con información respecto a la evaluación de los pilares ASAC. Entonces, digamos que acá fue una modificación que ya se ha encontrado del marco metodológico inicial, entonces digamos integrar otro tipo de evaluación o de forma de llegar a los datos que necesitamos. Entonces, pues da una idea general de la flexibilidad que tiene el marco de priorización. Continuamos en la fase 2. La idea es generar un conversatorio 2 que integre líderes comunitarios, representantes de autoridades locales y regionales, grupos de campesinos e indígenas y podamos validar los resultados que ya se colectaron en esa primera fase en términos del alcance, qué indicadores fueron trabajados, qué prácticas y poder discutir mejor estas opciones. Para generar, hacer una especie de filtro y generar un listado corto de prácticas que son con las que se va a iniciar en la fase número 3, que es la del cálculo o el análisis costo-beneficio. Entonces, una lista pequeña de 5 o 6 prácticas prioritarias para poder avanzar en la siguiente fase, que es que en el caso de la cuenca, de la aplicación con la fundación y el marco metodológico en la cuenca del río Las Piedras, pues tendrá que generar, digamos, una adaptación al marco metodológico del análisis costo-beneficio, que lógicamente tiene un sinnúmero de particularidades. Entonces, digamos, la forma de evaluar esas prácticas y reconocer los costos, los cobeneficios, algunas externalidades, entonces indicadores financieros,
digamos, hay una serie de elementos que permitirán que el análisis económico de las prácticas sea más específico a la zona. Entonces, digamos, ver cómo se adapta también ese análisis. Entonces, para ello también se necesita generar recolección de información económica. La idea es recurrir de nuevo a los líderes comunitarios en esos diálogos comunitarios para poder conocer los datos que llenarán la metodología. Y finalmente realizar el cálculo, costos y beneficios asociados de las prácticas en relación a la fase anterior. Listo. Pasaríamos a la cuarta fase, que es un conversatorio 3. La idea es poder, ya una vez conocidos los resultados del análisis económico y de la evaluación de los pilares con los indicadores, llegar a socializar con todas las instituciones, las organizaciones involucradas en el proceso participativo, para que se discutan estos resultados del análisis económico, además de otros elementos como disyuntivas o trade-offs o beneficios y barreras y oportunidades de la adopción de estas prácticas. La idea es que se puedan trabajar con unas fichas técnicas. Ahí en la presentación aparece una en la parte superior derecha, no es muy amplia, pero la idea es como tener una información, una ficha que condense todos estos elementos para que en mesa se pueda discutir la conformación de los portafolios basados en la información que se ha recolectado previamente. Entonces, pues ya dependiendo de los criterios que se vayan a trabajar. Ese sería el resultado final del conjunto de prácticas organizadas en portafolios que apunten a las necesidades de la comunidad. Y pues bueno, en general el tiempo, cuánto se necesitaría para llevar a cabo este proceso, pues es algo que es variable, puede ser, o sea, está estimado en el caso del piloto en el Cauca que lleve de 7 a 8 meses, es decir, estaríamos teniendo pues resultados en octubre de este año, pero pues lógicamente varía cuando se trabaja a escala nacional, cuando se utilizan, digamos, otras metodologías de recolección de información u otros usuarios. Entonces digamos que es un marco flexible en tiempo también dependiendo de las actividades que se desarrollen. Eso básicamente sería el caso que nos une acá en torno a los Andes, en el caso de Colombia. Y pues deberíamos darle a todos agradecerles inmensamente su participación, y creo que vamos a pasar a la parte de preguntas.